Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de metodología de investigación en tercera generación en cuanto al tema que nos corresponde abordar. Hablamos de la estadística, fuentes de consulta y videocintas. Bien, en cuanto al primer tema y retomando lo que ustedes han estado investigando, llamándoles la atención en cuanto a un tema de interés, pues vamos a incluir estadísticas en nuestro trabajo, ya que la estadística es tan importante todo el tiempo para poder proyectar, para poder disuadir, para poder confrontar, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a la definición de estadística, vamos a hablar de una disciplina matemática que estudia el comportamiento de un conjunto de datos en un contexto determinado mediante una serie de métodos aritméticos. Proporciona información a partir del análisis de un grupo relativamente pequeño de datos que refleja la naturaleza de un grupo mayor. La estadística es la rama de las matemáticas que nos va a permitir recopilar y organizar, analizar datos según la necesidad que se tenga. Para obtener un resultado y confrontar esta información, tomamos mejores decisiones entre muchas. En esta situación, la estadística a nosotros como investigadores todo el tiempo nos va a favorecer y nos va a ayudar a tener más datos sin necesidad de tener tanto papeleo, sino que pues al tener una base de datos o una fuente, pues podemos sacar estadísticas y asimismo poder estudiar el sector pues que nos interesa. Entonces, bueno, ustedes como investigadores les pedí que de favor buscaran un tema de interés y asimismo pues empezarlo a trabajar. Hoy por hoy podemos hablar que para hablar de estadísticas podemos hablar de entrevistas, de test proyectivos, de encuestas, un sinfín de áreas o de estructuras para poder obtener una estadística. Vamos a hablar de gráficas de pastel, una gráfica de barras, etcétera, para poder confrontar y analizar esta información que ya obtuvimos mediante la experimentación de estos datos o de estas fuentes de recopilación. Bien, entonces a nosotros como investigadores sí nos interesa. Bien, a nosotros como investigadores pues nos interesa todas estas recopilaciones y poder estandarizar, que es la palabra correcta para estos proyectos. Bien, entonces, bueno, ya que ustedes estudiaron o visualizaron el tema de interés a trabajar, pues sí les pido que elaboren unas encuestas, que sería lo más rápido, del tema de interés derivado de 10 preguntitas. De acuerdo al tema de interés tenemos que tener mucho cuidado porque hay temas que hay que tener cuidado en cuanto a la cuestión de la victimología, porque podemos revictimizar, podemos hacer que una persona reviva el daño ocasionado en algún momento. Entonces pues tenemos que cuidar mucho esos temas. En cuanto ustedes elaboren sus estadísticas, les pido de favor, bueno, no sus estadísticas, sus 10 preguntas me las hagan llegar para que yo las pueda revisar y decirles que si son aplicables o hay que formularlas de otra manera para que así las puedan asentar ustedes y poder sacar este estándar del tema que a ustedes les interesa. Siguiente, el encabezado no debe contener nombre, debe contener nada más edad, sexo y escolaridad y exactamente a qué sector se va a ver enfocado este proyecto. Puede ser un sector estudiantil, puede ser un sector mayores de tantos años, especificar a qué sector se va a aplicar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, en cuanto ustedes lo tengan y me lo hagan llegar, yo les voy a decir, ¿saben qué? Si está aprobado, lo pueden hacer. ¿Sale? Bien, en otro tema hablamos de las fuentes de consulta
Y cuando hablamos de las fuentes de consulta, hablamos de fuentes de información primaria, ya que sean libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o informes técnicos de instituciones públicas o privadas, trabajos presentados en conferencias o en seminarios, los cuales estas fuentes de consulta pues nos van a ayudar a enriquecer nuestro proyecto de investigación, ¿sale? Y así mismo ustedes van a ir retroalimentando, mejorando y hasta a cierto punto poder eliminar información que pues realmente ya no es que no sea verídica, no es utilizable o todavía aplicable, ¿sale? Entonces pues esa es la parte importante de lo que, bueno, nosotros nos interesa saber en cuanto a su tema de investigación. Asimismo, en las fuentes, de estas mismas fuentes de consulta, pues podemos hablar de la búsqueda directa de información en enciclopedias, obras de consulta, diccionarios especializados, directorios, repertorios bibliográficos, estadísticas, etc. De acuerdo a todo esto, ¿cómo se clasifican las fuentes de investigación? Bueno, pues vamos a hablar que se dividen en 3 tipos: primarias, secundarias y terciarias, las cuales contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada e interpretada. Hay que tener mucho cuidado por la cuestión del plagio de información. ¿Cómo se clasifican estas fuentes de investigación? Bueno, ya se los mencioné, se dividen en 3, primarias, secundarias y terciarias, las cuales estas pues van a ser interpretadas y evaluadas por alguien capacitado, ¿sale? Para realizar estos proyectos. De ahí deriva las videocintas como otras fuentes de información, donde el carácter audiovisual consiste en la técnica de investigación basada en el registro, análisis de sonidos e imagen, es decir, a lo relativo al uso del auditivo y visual. ¿Qué es la cuestión audiovisual y la importancia? Bueno, la importancia del material audiovisual pues va a representar conceptos que de una manera clara y objetiva y accesible podemos proporcionar en diferentes medios de aprendizaje. Estimulan el interés, la motivación del estudiante y renuevan la capacidad de atención y ayudan a retener las ideas por más tiempo. Si debemos ser muy claros y honestos, sabemos que tenemos alumnos, como él lo dice, audiovisuales, que aprenden más, digamos en este caso nuestra materia, viendo videos, enriqueciéndolo con confrontar otros videos, cintas, entonces más que meramente visual. Entonces también es un material muy importante para poder nosotros recabar información que pues realmente nos compete, nos importa en cuanto a la investigación que se está realizando. ¿Sale? Bueno, chicos, por mi parte eso es todo. Espero que me puedan enviar lo que les solicité, su tema, sus 10 preguntas estructuradas, y saber a qué sector se va a encaminar o se va a encauzar para darle su revisión y ustedes puedan aplicarlos en las plataformas, bueno, que ustedes ya conocen por vía internet, y así es más fácil pues que ustedes puedan obtener información y datos. Bien, pues de antemano les agradezco la atención, espero vernos la siguiente clase y asimismo poder seguir trabajando con ustedes, y si existiera alguna duda pues estamos para servirles. Bien, que tengan un excelente día. Hasta luego.